Oye, aquí quería traer un tema, voy a estarlo poniendo por aquí, porque de verdad me toca bien de cerca y tiene que ver con el tema de la revolución digital en Cuba. Y esto para gente de otros países, para personas de otros países, a lo mejor le parece raro, le parece una onda, oye, esto suena loco. Es que Cuba tiene que entender que es como la Matrix, es como un mundo, una realidad paralela dentro de la realidad. Y entonces las cosas que salgan en el video que van a decir estos chamacones te pueden parecer súper, ¿sabes? Loca, fuera de contexto, pero es que son así. Y déjame ponerlo y vamos a estarlo comentando. Sí. Dale. ¿Qué nos vas a contar hoy? Bueno, hoy les voy a contar una historia que tiene que ver con algo que estuvimos hablando mucho los últimos días, en realidad desde que pasó lo de Venezuela. No, ojalá. Esa para la próxima, alguna que incluya putas y todo eso, dale. Ok. Bueno, en los 70, el narcotraficante Carlos Leder dijo que la cocaína iba a ser el arma nuclear contra las tiranías de Estados Unidos que iba a tener Latinoamérica. Ok. Obviamente la pifió, porque lo que hizo la cocaína El fue... argumento más cuca que escuché en mucho Es el tiempo. argumento más cuca del planeta. Lo que terminó haciendo la cocaína fue ser el arma de las tiranías comunistas contra la población de Latinoamérica. Y me acuerdo que acá nos pusimos a pensar cuál es el arma nuclear que tenemos contra las tiranías comunistas. Y claramente es esto. O sea, lo vinimos hablando toda la puta semana. Es más que nada, más que el teléfono, es la realidad. Porque cuando la realidad termina imponiéndose, Sí. vos tenés algún modo de... Eso es una cosa que tienen las tiranías, las dictaduras, en Latinoamérica en este caso, ¿no? Pero bueno, en el mundo entero. Ellos tienen el monopolio de la información. Ellos pueden manipular muy bien a las masas. ¿Por qué? Porque tienen el monopolio de la información. Toda la información que le llega a la población, a la plebe, pasa a través de ellos, pasa el filtro de ellos. Y por eso ellos crean su propia realidad allá adentro. Y entonces así pasan las generaciones. Mientras más tiempo pasen, más se cementan y más fácil le es quedarse en el poder. O sea, por eso es más fácil sacar a estos gobernuchos, a estos dictadores en los primeros años, en las primeras épocas, que todavía están tambaleando, que están tratando de aferrarse al poder por esta y otra manera, que ya cuando empiezan, bueno, pasan 10 años y empiezan a manipular todo de tal manera de que es muy difícil sacarlos de ahí. Porque aparte de eso, tienen muchas veces un gran sector de la población ya que están engañados y que les tienen ya creado su chiringuito ahí, que hay mucha gente que incluso los apoya o tienen miedo. En fin, ellos se encargan de construir antropológicamente las generaciones. Y eso es el caso que ha pasado con Cuba, que ya lleva más de 60 años. Casi va para 70 años ahorita. Espero que no llegue, pero por ahí va la cosa. Y bueno, espero que no pase con Venezuela, aunque ya llevan bastantes años, ya como 25 años. Y va por ahí. Pero lo que pasa es que en los tiempos modernos es muy complicado para estos personajes en esos lugares manipular demasiado la información, porque la información ya está en todos lugares. Todo el mundo tiene un teléfono celular. Entonces les es más complicado. A no ser casos como Corea del Norte, que es un caso extremo, que vaya, eso llegar ahí, llegar información ahí. Y también Corea del Norte está en un lugar complicado. Porque Corea del Norte está metido en un lugar, ¿cómo decirte? Tiene a Rusia por una parte, tiene a China por la otra. O sea, la única frontera así obvia, o sea, libre que tienen es Corea del Sur. Y ellos la tienen reforzada. Pero ellos tienen creado un mini mundo ahí. Es como otra realidad también. Que es complicado. Las personas no les llega ninguna información de afuera. O sea, la realidad que ellos creen que existe es lo que les vende el gobierno. Pero es así. comunicarte y mostrar esa realidad, y ese es el teléfono. Exacto. Pero ¿qué pasa con los países que están aislados, que no tienen tan accesible el tema de internet o los teléfonos? Y esta es la historia de la revolución más cyberpunk de la historia de Latinoamérica, que transcurre precisamente en Cuba. A ver. Pero como intro, hay que aislarse un poquito e irse hacia la segunda mitad de los 80. El gobierno de Ronald Reagan empieza a financiar lo que, en realidad no el gobierno, sí, pero empieza a financiar lo que finalmente terminó llamándose Radio y Televisión Martí, que era una cadena de radio y televisión, valga la redundancia, apuntando hacia Cuba. Todo el tiempo enviando señales de televisión y de radio. Primero era solo de radio, después del 90 empezó a ser solo de televisión. Sí. Enviando señales para darles periodismo y cadenas de información fuera de lo que es el control del Estado. Es decir, perdón, si vos vivías en Cuba y tenías una antena, podías sintonizar esto. Tenía Era complicado, no era tan fácil como él lo estaba preguntando ahí. Yo me acuerdo de niño, ¿no? Todo eso existió todos esos años. Estamos hablando de hace, no sé, 20 años, desde hace más, ¿no? Que empezó el tema de radio y televisión Martí. Y la idea que se le vendió al gobierno de Estados Unidos es que, bueno, el pueblo de Cuba podía ser libre si empezaba a recibir precisamente información libre, información verídica desde afuera. Pero, no sé, se invirtieron tantos millones de dólares en esto durante tantos años. Y al final esto no funcionaba
como debería funcionar. El gobierno de Cuba, Fidel Castro en ese momento, se empeñó muy bien en que las personas no recibieran esta información. O sea, ellos hicieron de todo para bloquear estas señales y en ese momento era mucho más fácil para ellos bloquear señales, o sea, que la información real no llegara a la población en Cuba. En ese momento era mucho más fácil, no era como ahora, ¿no? Que la tecnología evolucionó y lo ha permitido de una mucho mejor manera. Tienes que tener una antena modificada para escuchar el de la radio y una antena directamente trucha para ver el de televisión. Ok. En realidad el de televisión mucho éxito en su momento finalmente no tuvo. Hoy en día está porque funciona con internet, pero mucho éxito no tuvo. Pero ¿para qué sirvió? Porque creó dos subtramas eso. Sí. Por un lado, empezó a crear lo que es el mercado y la costumbre de usar antenas truchas dentro de lo que es Cuba, que después terminó siendo un mercado entero de personas que se dedican a poner antenas truchas, te conectan a toda la manzana con cable, la gente mira la televisión de ese modo. Y por otro lado creó lo que no había hasta el momento, un canal de distribución en el que los poquitos que podían llegar a descubrir o agarrar esta señal grababan los VHS y lo empezaban a distribuir a través de los guaguas, que son los autobuses de ahí, a través de toda Cuba. Obviamente se vendía, pasó a ser un mercado paralelo, obviamente. Esa época, cuando era niño, pero habían pocas personas que tenían metido todo la onda esta, estaban metidos en crear precisamente antenas, le decían parabólica, antena parabólica, y tenían antenas escondidas en ciertos lugares, porque el gobierno no lo podía, si los cogían los metían presos. Y entonces tenían todas estas antenas escondidas y así cogían canales y demás y demás. Pero era bien complicado y muy pocas personas se metían en él. Pero así a su vez empezó el tema de bajar, por ejemplo, en ese caso, de bajar y grabar en casete programas, películas, todas esas cosas. Y se creó una red clandestina de distribución. Perseguido, pero creó ese canal de distribución. Claro. Eso es, vamos a dejarlo de lado por un rato, pero guárdenlo porque va a tomar relevancia después. Perfecto. Principios del milenio, se pone de moda el Counter-Strike, que todo el mundo acá lo habrá jugado en algún momento. Ya me empezó a gustar la Ya historia. se puso Ricky esto, ¿eh? Se pone de moda. Él está dando grandes saltos en la tecnología con el propósito de avanzar más rápido, ¿no? Pero ahí pasaron muchos años. Ahí él se dio unos grandes saltos porque en el tema de la distribución esta de cassette y demás, habían bancos de películas. Bancos de películas que tú podías ir y rentabas películas, series en cassette en esa época. Incluso yo conocí un banco de casetes de Nintendo. Lo había también. Una señora que tenían una pila una gaveta llena de casetes estos de Nintendo y alquilaban. Cuento que era como 10 pesos en ese momento, 10 pesos nacionales cubanos el día, algo así. Pero era muy famoso el tema de los bancos de películas y todas estas cosas. Y también llega ahí el tema de... O sea, ¿tú crees que el gobierno no sabía mucho de estos lugares? Sí lo sabía, pero hasta cierto punto, con cierta moderación, lo permitía, porque eso es pan y circo. O sea, las personas necesitaban tú siempre necesitas sacarle un poco de presión a la olla, ¿no? Y eso era una manera de sacarle presión a la olla. Las personas se mantenían entretenidas, algo tenían que entretenerse el pueblo, ¿no? Para no pensar precisamente en los problemas. Y esa estrategia ha sido generalizada con muchas cosas durante muchos años. Y eso yo creo que sí, que sirvió como para eso durante muchos años. O sea, prohibir todo no era una muy buena idea. El hecho de los juegos en red, porque también jugaban un poco a StarCraft ellos, pero principalmente fue el Counter lo que... Yo no sabía que él era cubano, vivió muchos años en Cuba, evidentemente, ¿no? Pero mira, el Counter-Strike, yo no lo conocí tanto en Cuba, yo conocí las redes de StarCraft y posteriormente Dota, y que Dota sí es mucho más para acá. Pero hubo una época que la furia era StarCraft. También estuvo WoW, World of Warcraft y todas estas cosas. Pero StarCraft me acuerdo que fue grandísimo. Grandísimo. Desató esto. ¿Qué hacen? Los tipos no pueden jugar en internet. Entonces empiezan a jugar en redes LAN como hacíamos nosotros en los Cibers Berreta. Gran época la de los Gran ciber. época, gran época. Gran época. Si me habrá fajado mi viejo por faltar al colegio para ir al ciber, boludo. Años dorados fueron. Aparte era muy barato. O sea, te salteabas al recreo. Un peso. La cantidad de... Ítems. Primero eso, y segundo Juntaban a jugar con las computadoras, llevaba cada uno su computadora, que aparte lo que debe ser una computadora incómodo. Está hablando de otro lugar Pero ahí, como de ya Argentina, estaban que sé. acostumbrados al tema de las antenas truchas y esas boludeces por la época de las radios y la televisión, empezaron a armar con latas antenas de Wi-Fi truchas para yo conectarme con la casa de enfrente. Obviamente sin internet. Sí, los cubanos hicimos nuestra propia intranet, la red local allá adentro, con el propósito principal en ese momento de jugar, de enlazarnos en redes, jugar y por supuesto intercambiar información y todo ese tipo de cosas, todo eso existió. Yo me acuerdo que yo estaba conectado a un cable con un vecino mío, por cable directo. Y así jugábamos Call of Duty pero esto de StarCraft y Counter Strike, que son
son juegos que, bueno, obviamente en ese momento no demandaban tantos recursos de conexión y demás y demás. Pues sí, era súper popular, una locura. No, eso era un vicio, era lo que había, o sea, no estábamos conectados como tal a internet, que tú hoy, bueno, abres, ese ya te vas, qué sé yo, lo instalas y en el momento estás conectado con el mundo. Ahí en multiplayer no tienes que hacer nada. En ese momento había que hacer una pila de para poder jugar el multiplayer en el Rey y demás. Ahora, que esto, bueno, es parte de, también hay que mencionarlo. Y también en Latinoamérica, ¿no? Pero en Cuba, o sea, la clandestinidad y el tema de tener el juego, digamos que pirateado, eso era una constante. Eso es normal, esa es la norma. Tú ibas a un lugar, incluso después se dieron personas que todavía existen que venden juegos. Y por supuesto, juegos pirateados. O sea, ellos te lo venden ahí con el crack y demás y demás. Pero eso de que tú vas a Steam y te compras estos juegos y todo eso, eso no existía. Eso no existía. Yo me quedo loco porque hoy en día ya los chamacos allá saben qué cosa es Steam y toda la compran. Y ya, o sea, incluso veo gente que compran o desde aquí le compran un juego y ellos ya se lo descargan allá. Pero eso en ese momento no existía. Nadie sabía qué cosa era eso. Eso tú te ibas, tú te descargabas tu juego, te lo pasaba a tu socio, qué sé yo, tú te lo bajabas y ya estabas jugando. Igual con las películas. Películas tú o las rentabas y ya en la era digital como tal, igual o la comprabas. Pero bueno, él va a estar hablando de eso. Internet, tener una conexión Wi-Fi simplemente. Y empezaban a jugar, por ejemplo, los de esta casa contra los de la casa de allá, y así evitaban mover todo lo que son los equipos. Y los tipos, mirá que inteligentes, empezaron a decir, mira, si yo me conecto con una antena trucha contra la casa de allá, y la casa de allá pone otra antena y se conecta con la casa de allá, y así sucesivamente, hace una intranet. puedo alejarme unas 3 Sí, 4 sí. cuadras. Y así, en un inicio que fue para jugar jueguitos, terminaron armando lo que llamaron, y de hecho todavía existe, S-Net, Street Network, que ocupa prácticamente toda la ciudad de La Habana. Es una red interna que tienen, que empezó siendo para jugar, pero con el correr de los pocos años empezó a tener un clon como de las redes sociales, tablones de venta, una especie de Google Map, una especie como de Instagram. El tablones de venta que él se llama Rebolico. El que no lo sepa. Yo lo comparo mucho con una cosa que hay aquí en Estados Unidos. Que a ver si busco el nombre. Porque no me acuerdo. Es un mercado libre. Un mercado libre donde de compras y ventas, de renta. Y en fin. De postear el anuncio. Clasificados. Chats internos, lugares donde anuncian cosas, portales de noticias. Crearon internet, boludo. Crearon una internet. Una mini fuera del internet. O sea, una intranet, para la redundancia. Y en internet, sí. Una internet completamente paralela que funciona entre ellos. Nah, boludo. Con basura, aparte. Con latas. Con latas. Pero pará, y eso se Boludo, usa realmente, boludo. La necesidad muchas veces estimula la invención. No solo latas, después con el tiempo fue mejorando un poco. Realmente la vida se abre camino. Mejoró Se abre muchísimo. camino, pero es una locura. A ver. ¿El problema cuál es? Que eso solamente te sirve para comunicarte con otras personas, o sea, agarra la parte menos importante de lo que es Internet, pero no te sirve para lo que es descargar contenidos o acceder a información del resto del mundo, que es lo que verdaderamente importaba. Y acá viene verdaderamente la parte cyberpunk del asunto. A ver. Resulta que alrededor del año 2008 ya Internet algo había en Cuba y había gente que, por ejemplo, tenía porque trabajaba o en universidades o Siempre hubo personas selectas que tenían entonces el acceso como tal al mundo, tenían acceso a internet. Y por supuesto, por ahí había escape, por ahí entraba información de afuera. en lugares de medicina o para el Estado. Y los tipos que hacían, bueno, empiezo a descargar. ¿De dónde tú crees que venían los juegos y todas esas cosas que eventualmente pesaban una pila de gigas? Y las películas y todo eso. Venía porque habían gente, habían lugares que tenían realmente la conexión a internet. Obvio. Boludeces, películas, contenidos así, y me los empiezo a pasar con mis amigos en lo que son las USB. Ellos obviamente tenían la velocidad y la capacidad de hacerlo, lo podían hacerlo y empezaban a pasárselo a los que conocían. Pero mira que hay no se sabe exactamente cuál de todos fue, porque muchos se disputan quiénes fueron los primeros, pero la lógica que decían es, mira, si yo me puedo descargar todo lo importante que hay en un periodo corto de tiempo de internet, lo paso a un disco rígido grande, y eso lo empiezo a comercializar y a vender, la gente tendría acceso a todo lo que ocurrió en internet en esa semana, y yo me puedo hacer unos manguitos. Entonces los tipos lo empezaron a pensar de ese modo, y decían, bueno, acá tengo un negocio. En principio eran discos chicos, pero finalmente pasaron a ser de 1 tera, y le pusieron de nombre el paquete semanal. Los tipos lo que hacían directamente era bajar el contenido que ocurría en la semana y eso incluía todo. Películas, noticias, un show que haya habido, un videojuego que haya salido, un programa que haya salido, música que haya salido, todo lo que hayan encontrado, deportes, cualquier boludez que hayan encontrado, sin ningún tipo de censura, y lo ponían en un disco rígido y se lo pasaban a demás personas que se dedicaban a copiarlo y a venderlo por... Es increíble porque ahí había de todo, de todo. Las series más grandes, a lo mejor las más importantes,
sea, las que más demanda tenían, las películas que a lo mejor fueron las más importantes, que más demanda tenían. Los juegos, también venían juegos. Fue evolucionando, el paquete fue evolucionando y se fue haciendo más y más grande, hasta que no sé si llegó a 1 tera o hoy en día no sé si sigue siendo 1 tera. Era una pila de gigas. Y ahí tú te bajabas lo que tú quisieras, lo que tú vieras. Y entonces ahí había juegos, había deporte y habían incluso hasta videos de youtubers, de influencers, de gente del social media, a lo mejor de los más importantes, de los más seguidos, sobre todo de los hispanos. Me acuerdo mucho de que en ese momento se veía mucho callejeros viajeros de España, Alan por el mundo. La gente le gustaba mucho eso porque veían gente viajando y podían ver más o menos qué es lo que pasaba en el mundo entero. Por todo lo que es la isla. No puede ser, boludo. ¿Qué es lo importante acá? Los tipos ya tenían el canal de distribución hecho, que ya se había hecho. Se había hecho desde el principio. El canal de distribución, cuando estuvo el tema de las casetas, de las películas, primero en Betacam y después en VHS. Porque sí, estaban los bancos, estaba el lugar físico donde tú escogías ahí lo que tú querías ver. Pero también estaban los, ¿cómo les decían? Eran los que iban, o sea, había gente que trabajaba para esos bancos de películas y salían con su mochila acá de película, porque a lo mejor lo de serie, novela, qué sé yo, que veían en ciertas casas y ya como que iban directo, tenían clientes y tú ibas para ahí y cuando tú alquilabas, venía el tipo, tú le alquilabas la película que tuvieras, no sé qué más. Después eso evolucionó en disco. Yo me acuerdo que yo tenía un socio, que era de ahí en la cuadra del bar, y que él iba para allá a ver que yo lo alquilaba. Y iba precisamente porque yo veía una serie y él iba siempre con los discos de la serie, no sé qué. Y esa misma gente o ese mismo canal de distribución después evolucionó al tema del paquete. Y el paquete, bueno, ya era mejor, era más flexible para ellos porque ellos venían con su disquito de 1 tera, de 500 gigas, qué sé yo. Y entonces ya ellos venían, estaban un rato en tu casa, tú te conectabas ahí y te bajabas todas las cosas que tú querías ver. Y ya. Previamente con los que distribuían los VHS en la época de Radio Martí y todo eso. Claro. Entonces era simplemente agregarle internet a toda esa estructura. Se crearon 4 matrices, que eran como los emprendedores que nucleaban todo lo que le llevaban a algunos proveedores. Una era Delta Visión, Odisea, Crazy Boy y otro que no me acuerdo el nombre, irrelevante porque era el más chico de todos. Y los tipos lo que hacían era nucleaban todo eso y después lo empezaban a llevar a todos los compradores a través de una red eran como dealers, o sea, funcionaban igual que dealers. Un servidor mega rústico era. Son paqueteros, siguen existiendo. Y los tipos vendían el paquete semanal. Semana siguiente, el cliente volvía con su paquetero, le llevaba el disco ya borrado. Ya me deciste que se ganaba bastante bien. Era un buen trabajo en ese momento. Te ganabas unos cuantos billeticos, ¿sabes? Para vivir ahí en Cuba. Y le volvían a cargar el siguiente paquete semanal. Y así, durante un tiempo, empezó a crecer abismalmente, al punto que el propio gobierno no lo podía parar, porque la internet es saber. Mal que mal la podés controlar, podés saber de dónde venían las antenas, había como un cierto rescate. Pero esto era completamente imparable. O sea, no había forma, todo el mundo estaba metido en eso, todo el mundo lo consumía. Y también los mismos emprendedores que estaban ahí. El gobierno no tenía forma de entretener a ese nivel, a esos niveles, a la población como tal. Por lo tanto, que existieran este tipo de cosas, a ellos les convenía igual. Dijeron, mira, el único modo que tengo de que no me vengan con todo el peso de la ley es no zarparme. Entonces, Claro. no metían contenido muy político, no metían pornografía, no metían violencia extrema. Pero no importa, porque lo que le dieron a toda esa gente es el conocimiento de cómo era el mundo afuera. Ya no era Claro. solamente lo que me cuenta un familiar. No, ahora la gente podía ver, no sé si Rocky 4, tal vez esa la censuraron por política, Claro. pero Rocky 1 la podían ver. Claro. Entonces todo el Yo me acuerdo que se armó un lío, un rollo, cuando salió, creo que era Call of Duty Black Ops 3, creo que era, o 2, que salía una escena que era en Cuba en los años 60, con el tema de la Guerra Fría y todo esto. Y entonces había una misión que era matar a Fidel Castro. Y aquello entre los cubanos era una locura. Todo el mundo quería echarse al tipo. Y entonces esa era de las primeras misiones, yo creo que era al principio del juego. Y al final no era el tipo, era un doble del tipo, una cosa de esa. Pero comiquísimo. Y eso estuvo súper censurado, súper perseguido. O sea, había mucha gente que tenían banquitos de esto que vendían juegos y no se querían meter en candela, no querían vender ese juego. Hey. mundo tenía acceso y empezó a demandar ese contenido que aparte costaba, creo que al cambio de hoy, $1 por semana. O sea, era realmente pagable para lo que es el ingreso que tenía un cubano en ese momento. En un inicio, el gobierno lo persiguió, no tuvo ningún tipo de éxito. Después intentó convencerlos con la propaganda comunista de no, muchachos, esto no les conviene porque... Propaganda del imperio. No con propaganda del imperio, era como hay una persona que está eligiendo qué es lo que vas a ver vos. Claro. Como si en realidad no fuese el Estado en televisión el que elegía, pero tampoco tuvo éxito porque la gente lo miraba y hicieron un tercer intento que fue sacar La Mochila. Era una Yo ni me acuerdo. alternativa al paquete semanal
pero que lo bajaba directamente el Estado. Para mí debió ser como cuando No, Krusty- boludo, tuvieron que competir. tuvieron que competir, Tuvieron que inventar otro producto para competir con el mercado. pero no les sirvió para nada. ¿Te acordás cuando Krusty reemplaza a Tommy Daly por Obrero y Parásito? Debió ser algo así porque no tenía mucha demanda. La gente estaba convencida que quería el paquete, quería el paquete, quería el paquete. ¿Y qué pasa? Estas matrices que estaban comercializando todo esto acá decían, pará, empezó a haber ciertos negocios en Cuba que estaban proliferando, también la idea de internet hacía que proliferen un poco más la idea del emprendimiento. Yo estoy trayendo un deporte, estoy trayendo una novela y tiene publicidades. ¿Qué pasa si yo le corto las publicidades y le meto en el medio propagandas de negocios cubanos? Y la gente empezaba a mirar el deporte y cuando venía el corte del Super Bowl, había un restaurante ahí, un lugar de ahí, con todos esos negocios súper precarios que tenían los cubanos, pero con eso los negocios empezaron a crecer. Por lo tanto, Sí, se insertó la realmente publicidad en industria llegó Cuba. a facturar Así de esa 2 manera, millones de sí. dólares por ¿Verdad que semana. sí? ¡No! Era una locura. La industria, no las personas. O sea, Claro. dividilo entre todos los paqueteros. No, Ok. no es tanto. Pero le competía al gobierno eso. Le competía a todo, man. Inventaron una internet ahí entera y todo el mundo estaba conectado con eso. Entonces acá yo creo que, tal vez por inexperiencia o tal vez por cuidar el negocio, medio que se comieron un sapo. Porque ¿qué hace el gobierno? Se rinde, dice, muchachos, les vamos a dejar operar legalmente, les vamos a dar una licencia. Y finalmente los tipos dicen, bueno, está bien, aceptamos, No. pero con la licencia viene el control. Empiezan a regular un poco más el contenido que había dentro. Empiezan a sacar, lo primero que sacan, por ejemplo, es todo lo que venía de antena. O sea, dejan solamente lo que era de internet, pero todo lo que venía de noticias o cosas que venían por antena, la sacaron todo. Y en principio podríamos pensar que en esa parte de la historia termina mal para ellos, pero todo lo contrario. A ver. Porque eso lo que hizo, en realidad, fue que haya que reemplazar con mucho más contenido de entretenimiento lo que venía en el paquete, y que empezaron a meter youtubers, a lo loco, empezaron a meter youtubers, y todos los pendejitos que antes tal vez no miraban tanto el paquete, empezaron a mirar el paquete. Y el paquete empezó a crecer más, porque la gente, como veía a los youtubers, los chicos de ahí también querían ser youtubers. Y el modo que tenían de serlo, como no tenían acceso para afuera, era pagándole al paquete para que sus videos aparezcan dentro de lo que es el paquete. Claro. Entonces vos comprabas el paquete y me aparecían youtubers que eran de Cuba. Cuba. Y Sí, aparecían. la era de los youtubers cubanos empezó hace como, no sé, 8 o 7 años. Youtubers cubanos en Cuba, ¿no? Y sí, me acuerdo Pedrito el Paquetero, Ana, no sé qué. Ya hay una pila, ¿no? Y hay muchos que ya no viven en Cuba incluso. Y se hicieron súper grandes, súper grandes. Pero sí, eso estimuló precisamente la industria de los youtubers en Cuba. Pero también empezaron a entrar y a veces muchos youtubers de afuera, influencers cubanos, que empezaron entonces a tener audiencia en Cuba. Y por ahí empezó a entrar la información verídica, ¿no? De las cosas que pasaban en Cuba, las cosas que pasan en Cuba y demás, que eso es otro tema. Siendo también influencers que se dedicaban a, bueno, como a la gente no le gustaba tanto eso de las publicidades metidas, que hacían, bueno, vamos a tal lugar, te muestro tal lugar, y eran publicidades internas, o sea, armaron su propio esquema de YouTube como el de ahora, pero te estoy hablando de O sea, reinventaron internet los chavales. reinventaron internet, es como si hubiese sido un planeta aparte y lo crearon de cero. Es que Cuba es la Para Matrix, el año ¿no? 2018, Yo siempre se lo digo a la eso gente, no estaba hacen tan caso. extendido que los cubanos decían, pará, los cubanos me refiero al Estado, no tengo mucha chance de seguir controlándolo. Ah, me olvidé de algo importante. La segunda cosa jodida que les pasó con esta censura, que empezaron a aparecer los paquetes alternativos, que a eso ya sí les chupaba un huevo todo lo que tenga que ver con la censura. Ahí había pornografía, política, de todo, incluyendo el más famoso que era el Paquetito, que la primera edición venía con revistas de antes de la revolución que mostraban a Fidel Castro hablando mal del comunismo, cosas por el estilo. No. Y permitían Ah, unos zarpados. unos zarpados. Unos Entonces chavos. empezaban a mostrar en el paquetito también videos tal vez de oficiales corruptos o cosas así que les mandaba la gente. Y era como sin ningún tipo de filtro. Es decir, si ya me vas a perseguir, perseguime y te meto todo. Claro. Claro. Esas dos cosas, tanto que proliferó entre los jóvenes con el tema de los paquetes alternativos, hizo que el Estado diga, bueno, la única opción que tengo es darles internet por datos y controlarla yo a que siga haciendo este caos porque realmente se me fue de control. No tenía forma de agarrarlo. De hecho, detuvieron a gente, detuvieron a uno de los de Crazy Boy, después lo soltaron. O sea, no había forma de pararlo. Sacabas a uno, aparecían otros. Eran igual que la droga. Entonces, le dicen, bueno, a partir de 2018 viene la conexión con datos. En un momento dijeron, tal vez lo podemos controlar, primero por el tema del precio, porque para un cubano, si vienen a 50, 60 dólares... Eso es increíble, porque eso yo te lo viví personalmente, porque ya yo estaba fuera de Cuba. Yo me fui de Cuba hace más de 8 años, casi 9 años, en el 2015 como tal. Y entonces, en esa época, yo me acuerdo, los últimos años que yo estuve en Cuba,
que empezó el tema de la internet y demás, era súper complicado porque tenía, o sea, conectarme como tal y revisar el correo. Yo me acuerdo que era revisar el correo todo rápido, meterte en las redes sociales, en ese tiempo más bien Facebook, y entonces tenías que ir por un hotel o ciertos lugares, incluso casas particulares que te rentaban por tiempo y tú podías usar la computadora y usar la internet y demás, pero era bien complicado, y entonces yo no cogí el tiempo de conectarse directo. Es increíble que hoy en día como la gente, los muchachos y todo, tienen acceso a internet súper rápido. Incluso juegan online y hacen una pila de cosas. Ven Netflix, qué sé yo, una locura. Porque en ese momento la red celular no existía. No había red celular. Tú te conectabas y te conectabas internamente ahí como tal. En el celular, me refiero al celular. Para conectarte a internet tenías que ir a estos lugares específicos. Ya empezaban como las antenas Wi-Fi en ciertos lugares, que tú pagabas y con tu laptop, qué sé yo, y te conectabas. Pero una locura, era terrible. O sea, que para que se te cargara Facebook, vaya, es súper loco. Y ya después que yo me fui fue que empezó el tema de mejorar las redes celulares, la 2G, la 3G, ya ellos tienen como 4G allá. Y planes de datos, los planes son súper, o sea, no son tan caros. La mayoría se los pagan los familiares de aquí, la gente de aquí les recargan los datos a aquellos allá. Y incluso ellos tienen su antenita también para coger los datos en la computadora. Tienen internet en la computadora gracias a los datos también. Y entonces, o sea, el internet está súper por tubo ahora, ¿no? Comparado con hace 3, 4, 5, 6 años. Es bastante caro en función del ingreso que ellos tienen. Claro. Y por otro lado, porque censuraban todo lo que nosotros y todas las boludas. Estaba todo censurado. Les tomó 4 horas o 4 días aprender a usar VPNs. Así que eso lo sortearon al toque. Y por otro lado, tal vez para un cubano era poca guita, pero para los familiares que están en Estados Unidos, que son un montón, y todo el mundo tiene algún familiar que está ahí, $60, $50 no era tanto. Entonces les empezaban a dar las cuentas de Netflix, les pagaban los VPN, les pagaban todo, y eso empieza a proliferar, hasta el punto que, bueno, determina o genera en gran parte las protestas del 2021. Claro. A partir de ahí, como que intentan todavía todo el tiempo. Porque por un lado, por ahí llega toda la información de afuera y todos los que están haciendo activismo desde afuera, que han hecho un trabajo súper bueno en llevarle la verdad a los cubanos y todo esto. Por ahí le llega esto, pero al mismo tiempo el gobierno tiene como las manos atadas en el sentido de que eso les da muchísimo dinero porque tienen a los familiares y a la gente del lado acá, de afuera de Cuba, mandando y recargando todo esto, o sea, poniéndole datos y comprando paquetes de datos al gobierno para sus familiares. Y entonces es una industria que tienen que llegar con eso, que ganan mucha plata. Entonces al mismo tiempo ellos tratan, pero es muy difícil filtrar la información. Entonces al final la gente tiene sus celulares y por ahí van a YouTube y por ahí le está llegando toda la información. O sea, es complicado para ellos. Entonces eso ha sido bueno precisamente porque ahora el pueblo cubano tiene la información que nunca ha soñado. Legislar internet, pero ya es tarde. Ya la isla está conectada y el mercado triunfó. Exacto. Qué impresionante. Es loco. increíble. Es una locura, boludo. Qué impresionante, boludo. Pero hay un cierto epílogo para el futuro. Boludo, la vida sobre camino. La vida boludo. sobre camino. No importa lo que hagas, la vida sobre camino. Y boludo. no podés parar la vida. Hay una esperanza positiva, mejor para el futuro, que es A ver. hasta Pero ha hace costado poquito bastante. había 2 limitaciones que hacían que Starlink no podía estar en Cuba. La primera era por ley, porque está bloqueado Cuba. Entonces, si Starlink le estuviese dando un servicio a los cubanos, sería ilegal. Claro. Bueno, gracias a los republicanos, ahora en abril de este año, se pudo hacer una ley en la que eso se destraba en lo que es servicios de internet con el objetivo de denles internet, no financien la boludez, porque el gobierno demócrata como que financiaba cosas, negocios en Cuba. No, vamos, saquemos esa pelotudez. Ayudémoslo dejándole conectarse a internet. Así que la traba legal ya la tenemos. Y la segunda traba es que Starlink, de momento, necesita un aparato para conectarse. Bueno, al parecer la siguiente fase que viene en breve ya va directo al teléfono, ya hubo pruebas. Así que es cuestión. Ya no necesitas más el modem. Todavía la antena. en la versión comercial sí, Ok. pero las pruebas que hicieron hacen que no. O sea que Eso estaría voladísimo. Directamente del satélite. del SAT Voladísimo. es Y el celular usas de ruta. Antes que todos los cubanos tengan una conexión de 100 megas pagando $30 que te manda tu tío Pará, como si pará. fuera una balsa. ¿Corea del Norte? Te lo investigo para la próxima. No, El norte en es el complicado. aparatito. No. El tema es que yo me acuerdo que uno pasaba mucho trabajo y ahora mi cuñado que tiene 15, 16 años, antes de venir para acá, que él se vino hace poco, jugaban hasta Fortnite y todo esto en Cuba. Es increíble, es una locura. Es diferente. Sí, es diferente. Ahí pasa como dice. Es una locura. Pues sí, señora. Ha costado mucho trabajo, mucho sudor, mucho dinero, muchos años, pero finalmente la información se ha abierto paso. Aún así, las personas siguen metidas porque ha sido muchos años de adoctrinamiento y de meterle mierda en la cabeza y cuesta, ¿no?
cuesta a las personas realmente salir de la Matrix. Tomarse la píldora roja y salir de la Matrix es lo más difícil. Es lo más difícil. Lo más fácil es quedarte ahí, olvidarte que eso pasó, tomarte la píldora azul y quedarte ahí en tu realidad allá adentro. Pero bueno, es así, es decisión personal.